Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a otra sesión del estudio que estamos haciendo en la iglesia de cada uno de los libros de la Biblia. En este caso ya estamos en el Nuevo Testamento y hoy nos toca iniciar el estudio del libro a los romanos. El libro o la carta o la epístola a los romanos. Mientras Pablo estaba pasando unos meses en Corinto, con la iglesia de Corinto, es que escribió esta carta a los romanos. Pablo se encontraba en camino a Jerusalén. Había estado en las iglesias de Asia y estas iglesias habían levantado una ofrenda para la iglesia de Jerusalén y Pablo estaba llevando esa ayuda a esa iglesia. Y en el camino se detuvo en Corinto, donde por un tiempo también asentó la iglesia, y en esos momentos es que escribió esa carta a los romanos. Pablo no conocía esa iglesia, nunca había estado en la iglesia que habían levantado en Roma. Su deseo había sido permanente de querer conocer esa iglesia, pero no se había dado la oportunidad, Dios lo había manejado de otra manera. Y por eso no se sabe cómo es que esa iglesia se había levantado, quién la levantó. Pablo sabía de la existencia de esa iglesia, pero no de los antecedentes. Posiblemente se dice que fueron algunos hermanos que, estando presentes en Pentecostés, habían recibido el Espíritu y vuelto a su lugar, habían levantado la iglesia. Porque para la fiesta que se celebraba en los días que pasó lo de Pentecostés, de todos lados la gente iba a Jerusalén a adorar en el templo. Entonces, muchos opinan eso, que posiblemente hayan sido estas personas que fueron desde Roma a Jerusalén para adorar en el templo, y sucedió lo de Pentecostés y recibieron el Espíritu, volvieron a su lugar y levantaron la iglesia. Pablo escribe se puede llamar magnífica explicación del mensaje total del cristianismo. En esta carta muestra Pablo todo aquello que está referido al plan de Dios. Algunos dicen que si no existiera la Biblia, este libro sería suficiente para conocer el plan de Dios. Pablo se encargó de no dejar libre alguno de los aspectos que contempla el plan de Dios. Este libro dicen que es el que ocasionó la lectura de este libro, el entendimiento de este libro, es el que ocasionó grandes reformas en toda la humanidad. Vamos a ir viéndolo de a poco. ¿Y por qué Pablo escribía una carta a una iglesia donde nunca había estado? Y dice la palabra que Pablo había escuchado de la fe que tenía esa iglesia. Y obviamente era comprensible aquello. Estaba levantada una iglesia en el centro del mayor poder de esa época. Estaba levantada una iglesia en el centro del poder que habían utilizado en Israel para matar a Jesucristo. Y para tener y levantar una iglesia en ese lugar, había que tener fe.
Y Pablo había escuchado de la fe de esa iglesia. Bueno, si ya tenía fe, ¿para qué escribirle? Lo que Pablo estaba deseando a través de su carta era que esta fe esté basada en fundamentos sólidos. Seguramente en los otros libros que estudiemos vamos a ver que en todo tiempo la iglesia fue atacada con adulteraciones del mensaje de Dios. Y seguramente la iglesia de Roma no era la excepción. Y Pablo, conociendo que había personas que estaban arriesgando todo porque estaban levantando una iglesia en Roma, es que les quería hacer conocer todos los fundamentos de la fe, todo el plan de Dios, y se esmeró en hacerlo. Por lo tanto, en este libro les muestra la maravilla del plan de Dios para redención del hombre, en todos sus aspectos. Por eso es que en esta carta, a diferencia de otras cartas donde se ocupa un determinado espacio para saludar a la iglesia, Pablo, desde el saludo, empieza a mostrarles el plan de Dios. Les empieza a presentar el Evangelio de Dios. Y les va diciendo primero que él mismo, el que estaba escribiendo, era un hombre que había sido apartado por Dios mismo para proclamar el Evangelio. Es decir, Pablo estaba poniendo énfasis en esto porque seguramente en Roma sabían quién había sido Pablo antes. Entonces, lo primero que se encarga de decirles es que yo he sido comisionado por Dios para difundir el Evangelio. Y también se encarga de decirles, y no es un Evangelio nuevo, no es algo nuevo que el pueblo de Israel no haya conocido, sino que todo este Evangelio ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Es decir, les estaba diciendo, Dios me ha elegido, pero no con algo nuevo, sino para hablar lo que de antemano ya se los dijo en toda la escritura que ustedes conocen. Y que esa escritura, que ese evangelio está centrado en Jesucristo. Que todo lo que se había escrito y todo lo que había sucedido con la venida de Jesús estaba preestablecido. Así debería ser. Entonces Pablo les está diciendo, primero, sepan quién les está escribiendo y sepan que no estamos hablando de algo nuevo, sino que es algo que siempre ha estado manifestado por Dios. Por eso en Romanos 1 del 1 al 5, Pablo empieza su carta así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vean, no hay un saludo protocolar. Pablo entra directamente a proclamar el Evangelio. Esto no ocurre con sus otras cartas. Y Pablo es, así como es directo, también
su mensaje está muy comprimido, es decir, hay muchas cosas que quiere decir con pocas palabras. Entonces, cuando uno lo lee de corrido, dice, no sé en qué lugar me he perdido, pero me he perdido. Y por eso es importante analizar lo que Pablo dice. Como decíamos, en este libro Pablo, o en esa carta, Pablo quiere abarcar todos los aspectos de la vida. No quiere dejar nada suelto. Por eso es que su carta la divide entre el capítulo 1 al 8. Él da las explicaciones doctrinales respecto a lo que Dios está haciendo con el hombre. Les está mostrando la manera que Dios diseñó para redimir al hombre. Pero no algún aspecto del hombre, sino al hombre íntegro. ¿Qué significa eso? El hombre, lo sabemos, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Y Pablo les está diciendo, Dios quiere transformar todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y de eso se encarga entre el capítulo 1 y el capítulo 8. En el capítulo 9 al capítulo 11, muestra al pueblo de Israel como un ejemplo de cómo somos nosotros delante de Dios. Cómo este pueblo que había recibido tanto favor, tanto amor por parte de Dios, era rebelde y fue rebelde. Y nos quiere mostrar a través del pueblo de Israel a nosotros cómo realmente somos. Definitivamente, si nos vemos tal como somos, dice, nadie tiene posibilidades. Por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. No dice algunos. Por cuanto todos pecaron. Entonces, si Dios es justo y Él dijo que la paga del pecado es muerte, ¿por qué quiere salvarnos? ¿Por qué no sino simplemente cumplir su ley? Y en estos capítulos nos muestra la soberanía de Dios. Que Él lo hizo porque Él es soberano. Y Él escogió a quienes salvar. Alguien podría decir, ¿por qué Señor lo ha salvado a Él y no a mí? Nadie. Porque ni Él ni yo merecíamos, todos deberíamos ir al infierno. Y si tú lo quieres salvar a Él, es porque tú lo quieres, yo no tengo por qué reclamar, porque yo voy a obtener lo que justamente merezco. En tu soberanía, en tu soberana voluntad, has decidido amarnos y salvarnos, o darnos la oportunidad para ser salvos. Entre el capítulo 12 y 16, Pablo muestra cómo se aplican prácticamente estas verdades en las situaciones humanas. Entonces Pablo lo que les está diciendo es mostrándoles, somos así, Dios quiso salvarnos a nosotros y todo lo que está escrito solamente se la puede implementar de esta manera en nuestras vidas. Una carta completa. No dejó nada vacío. El primer tema que muestra entonces es el Evangelio, pero no se queda ahí, sino que muestra el poder del Evangelio. En Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos han sido el detonante para que Martín Lutero haya revolucionado la Iglesia y el mundo haya sido revolucionado. ¿En qué momentos Dios le muestra entendimiento de esto a Martín Lutero? Cuando la Iglesia estaba vendiendo ¿qué? ¿Se acuerdan? La Iglesia romana estaba vendiendo indultos. Es decir, le estaba diciendo a la gente, ustedes pueden comprar su salvación. Y la Iglesia, cada vez distorsionada ya, estaba aprovechándose de la falta de conocimiento de la gente. Martín Lutero dice que cuando leyó estos versículos, mas el justo por la fe vivirá, se dio cuenta del error de la Iglesia y empezó la revolución. Por eso estos versos son importantísimos de entenderlos. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Así comienza Pablo. Él dice, está diciendo, ¿quién podría avergonzarse del Evangelio? ¿Quién podría avergonzarse del poder de Dios que tiene el Evangelio? ¿Quién podría avergonzarse de la fuerza más poderosa que opera en el Evangelio? De esa fuerza y de ese poder que puede transformar vidas. Porque así es como funciona el poder de Dios. Encuentra algo dañado y con ese poder lo transforma en algo útil. Y Pablo estaba diciendo, ¿quién puede avergonzarse de eso? Deberíamos estar felices. Y vean quién está hablando. Porque Pablo había sufrido mucho por llevar el Evangelio. No era una persona que estaba disfrutando de las bendiciones de Dios por causa del Evangelio. Pablo había sido encarcelado varias veces. Lo habían botado de muchos lugares, entre ellos Tesalónica. De otra ciudad, Berea, tuvo que salir como ladrón, oculto, en un canasto. Fue vilipendiado en Atenas. En Corinto le decían que era un insensato y lo amenazaban. Fue apedreado hasta que creyeron que estaba muerto en Galicia. Y ese hombre pudo decir, no me avergüenzo del Evangelio, ni me arrepiento de lo que estoy haciendo. ¿Cuántos lo podemos decir? ¿Cuántos que habiendo soportado injusticias por proclamar la palabra de Dios, lo podemos decir? O tal vez la pregunta sería, ¿cuántos dejaron de continuar con la obra porque experimentaron algún contratiempo? ¿Y por qué lo hacía Pablo? ¿Por qué él continuaba? Porque Pablo confiaba en el poder de Dios.
Solo el poder de Dios, pensaba Pablo, puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre. Y solo el poder de Dios libra a las personas de la ira de Dios. Esa era su fe. Y por eso él podía soportar todo lo que había soportado y después decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y continúa diciendo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se obtiene por fe. Dice que con base en la fe, y solo en la fe, Dios está dispuesto a declararnos justos. Dios dice: no tienes que hacer nada más para agradarme. Solo debes creer. Y el momento en que tú creas realmente, de corazón, porque Dios ve corazones, dice: estoy dispuesto a declararte justo en mi delante. Por fe, entonces puedo tener la salvación. Por eso dice, se revela por fe, pero también dice, y para fe. ¿Qué significa eso? Que por fe, por haber creído en Jesucristo y en su obra en la cruz, soy declarado justo delante de Dios. Dios perdonó todos los pecados, puedo estar en su presencia. Pero ahí no acaba. Y dice, y para fe. Dice, porque cuando tú recibes la justificación de Dios por fe, no dejas este mundo, vas a seguir en este mundo. Y en este mundo tendréis aflicciones. ¿Cómo andar los caminos que Dios preparó? Dice, por fe. Has obtenido la justificación de fe y para fe. Lo que te está diciendo, cuando tú has recibido la justificación por fe, va a venir sobre ti el Espíritu Santo y te va a revelar las cosas de Dios para que tu fe crezca y puedas caminar por los caminos que Dios quiere que andes. Solo no podrías hacerlo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, su plan es completo. No solamente Dios ha dicho, te voy a justificar, sino también te voy a preparar para que tú camines los caminos que están preparados para que andes. Se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. El plan de Dios, está reconociendo, siempre ha consistido en justificar a los pecadores por la fe. Al que no conocía al Señor, sí, pero también al que ya lo conoce, porque el cristiano sigue pecando. Y esos pecados, no por ya conocí a Dios, estos nuevos pecados que conozco no se cuentan, no es así. Otra vez debemos recurrir a la sangre de Cristo. Entonces en el plan de Dios está siempre justificar al hombre por fe. Y la verdadera fe que Dios reclama se demuestra con acciones. No es solamente decir yo creo. Es decir, yo creo y porque creo hago.
creo en Dios cuando me dice no mentirás. Yo creo. Pero el verdadero creer delante de Dios, es decir, es yo creo y no miento. O por lo menos lucho para no mentir. ¿Y por qué Pablo está incidiendo en esto? Justificación por fe, vivir por fe. Y Pablo, para aclarar esto, en su carta presenta pruebas irrefutables de la pecaminosidad del hombre. Esto es tremendo. Y este es el único libro donde se nos muestra crudamente la realidad del hombre ante los ojos de Dios. Muestra cómo ve Dios a los paganos inmorales, a los gentiles, a esta gente que nosotros vemos que nunca viene a la iglesia, que se rebeló contra Dios, no quiere saber nada de Dios, vive sus vidas como ellos quieren, según sus valores morales que ellos mismos se han dado. Pero también, y esto es lo importante para las iglesias, muestra cómo ve Dios a los religiosos que solo creen en Dios en apariencia, a los que vienen a la iglesia, a los que cumplen con ciertos ritos, a los que hacen algunas cosas por la iglesia, y sin embargo en su interior mismo no han experimentado ningún cambio. A esos los llama religiosos en apariencia. Y por todo esto concluye Pablo que todos los hombres, todos los religiosos y los que están en el mundo merecen el mismo juicio de Dios. No hay diferencia, dice Pablo, entre unos y otros. Ojo, estoy hablando entre los gentiles y los aparentes religiosos. No estoy mencionando a los que realmente se convirtieron, pero que en algún momento han estado en esa condición, porque si no, no hubiera sido necesario convertirse. Y dice, todos necesitan de una ayuda de Dios. Primero Pablo demuestra la condición del hombre sin Dios, del gentil, del que está en el mundo. Romanos 1, en los versículos 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios les está diciendo: todos los que viven alejados de Dios no tienen excusa de decir, es que nunca he conocido a Dios, es que nadie me ha hablado de Dios. Dice, no es excusa, porque lo que no se puede ver de Dios, dice, se ha hecho visible, Dios lo ha hecho visible en la creación. ¿Qué les está diciendo? Recordemos un poco algo de historia y podemos notar entre comillas, grandes científicos
que en el intento de conocer lo que ellos quieren conocer, es decir, el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, con su limitada mente, han trabajado y han empezado a entender cómo Dios hizo las cosas, aunque muchos de ellos ateos en ese afán han descubierto la perfección de lo que nosotros conocemos como el mundo, incluido el hombre. Se dice que estos científicos, cuando ahondaban en sus conocimientos, llegaron a un punto tal de conocer ciertas cosas que dijeron, no, es imposible que esta perfección, porque siempre veían perfección, es imposible que esta perfección sea producto de la casualidad. Tiene que haber una fuerza mayor que controle esto. Eso dijeron muchos de los científicos que nos largaron teorías que querían desviar la atención del hombre, querían desviar su atención hacia Dios, hacia otros sectores. La teoría del Big Bang, la teoría de la evolución de las especies. Ellos mismos lo dijeron. No puede haber tanta perfección y esto ser producto de la casualidad. Entonces les está diciendo, nadie puede decir que nunca conoció a Dios porque la perfección de la creación habla de Dios. Esa es una muestra clara de que Dios existe porque Él creó todas las cosas. Pero, les dice, no lo quieren ver, no lo quieren reconocer. ¿Y por qué sucede esto? Y vayamos recapacitando sobre experiencias que seguramente hemos vivido. ¿No es cierto que algo que nos desagrada, intuitivamente lo hacemos a un lado y no lo queremos ver más? Eso es algo que lo tenemos, es natural. O lo que no entiendo es imposible. O sea, como yo no lo puedo entender, entonces no es posible que eso sea cierto. Y hay cosas sobre las que no nos gusta pensar. Por ejemplo, ¿qué hay después de esta vida? Sabemos que el único requisito para morir es estar vivos y todos cumplimos el requisito y vamos a morir. ¿Qué después? Hay mucha gente que no quiere saber de eso. Dice, no, después no hay nada. Así que denle nomás ahora, aprovechen, disfruten, diviértanse, hagan todo lo posible para deleitarse a sí mismos, porque después no hay nada. No nos gusta pensar en eso. Es más fácil decir, no hay nada y listo, lo he hecho a un lado y ya está. Una de esas cosas, por ejemplo, es escuchar el verdadero evangelio. ¿A quién le gusta escuchar en una iglesia desde el púlpito que le digan, debes morir a ti mismo? ¿Sabes qué? Ya no importa cómo piensas tú, porque tus pensamientos te están llevando por caminos equivocados y te están llevando a la destrucción. Debes morir a ti mismo. Es más, debes morir junto con Jesús en la cruz. Debes ser tú clavado con Jesús en la cruz. Esa es la única forma para que puedas establecer tu relación con Dios. A mucha gente no le gusta escuchar eso. Y normalmente las iglesias donde se predica ese evangelio no son cuantiosas.
en cuanto al número de asistentes. Pero vayamos a ver en las iglesias donde se les dice: Dios quiere que no estés enfermo. Dios quiere ayudarte en los problemas económicos que tienes. Dios quiere resolver el problema de tu hogar. Dios quiere restablecer tu hogar. Dios te ama. Esas iglesias están llenas. Y si bien es cierto lo que están diciendo, no es el evangelio de salvación. El evangelio de salvación no es solamente Cristo murió por ti, sino que también es tú debes morir con Cristo. Y esa es la única forma. Bueno, hay gente que no quiere escuchar aquello. Entonces prefiere ir a las iglesias donde le hagan escuchar lo que él quiere escuchar, donde le ayuden a apartar lo que él quiere apartar. En esos lugares donde les podamos admitir, o se les puede admitir diciendo: cree en Dios a tu manera. Fórmate la imagen de Dios que tú quieras con tal que vengas. Y debido a que el hombre aparta y deja de oír o no quiere escuchar lo que realmente Dios dice sobre esta gente, la ira de Dios se va a manifestar. Entonces, algunos piensan y dicen: entonces, ¿qué va a pasar? La ira de Dios se va a manifestar, si va a aparecer relámpagos, van a caer truenos sobre estas personas. No es la manera en que hace Dios. En realidad lo que Dios está haciendo con su palabra es diciéndoles a toda la humanidad y a nosotros también: escúchenme, no quiero que hagan determinadas cosas porque los va a destruir. Ustedes haciendo ese tipo de cosas van a ser destruidos. Pero ¿y en eso dónde está la ira? No, es que Dios sigue diciendo: pero si tú insistes en hacerlo, puedes hacerlo, pero vas a tener que aceptar las consecuencias. Esa es su ira. Finalmente, haz como quieras, haz como pienses, pero debes estar consciente que vas a tener que acarrear con las consecuencias de tus actos. Es esa parte que ya no nos gusta mucho. El mensaje final dice: no puedes vivir de manera equivocada y evitar las consecuencias de esa tu manera de vivir. Romanos 1, 28 a 32 dice: y esto es duro. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se está refiriendo a esa gente, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Oigan, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque no solo las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican. Es una tremenda lista. Habrá una persona que diga, no, a mí no me atañe ninguna de estas cosas, con seguridad que no la hay. El hombre moralmente había decaído. El resultado de esa decadencia moral está clarísimo. El hombre en sus propios pensamientos, al rechazar a Dios, está actuando bajo sus instintos naturales, y los valores morales con los que vive han caído. Ya no son los valores morales de Dios. No mentir. No, pero pues depende del tamaño de la mentira. Hay mentiritas chiquitas, mentiras blancas, que no es pecado. No robarás. No solo estoy aprovechando la oportunidad que Dios me ha dado para poder asegurar mi victoria. Entonces ya no les cuesta robar. Roban y no se sienten apesadumbrados, sino se encuentran felices. No adulterarás. No, pero si ya tengo el dinero, ¿para qué sirve el dinero sino para buscar mi felicidad? Y los valores morales con los que vive el hombre se han destruido. Por eso Pablo les dice, se han llenado de injusticia, de maldad, avaricia, de perversidad. Son envidiosos. Se han convertido en homicidas. Ya no les importa matar, aunque sea por un celular. Insensatos, desleales y sin misericordia. Esa es la situación de las personas rebeldes. Muestran su enemistad con Dios y por eso suprimen la verdad, es decir, hacen a un lado a Dios y a la verdad de Dios. Y han caído, y lo denuncia Pablo, a tal extremo que hasta sus impulsos sexuales se convierten en perversiones. Y los hombres se están metiendo con hombres y las mujeres se están metiendo con mujeres. Pablo se los dice y es muy frontal al hacerlo, para que nadie tenga dudas de la maldad que tiene el hombre cuando está alejado de Dios. Pero Pablo no se queda ahí, porque es una carta que está mandando a una iglesia. Seguramente en la iglesia los que escuchaban decir, cierto es. Los que están ahí afuera, es cierto, están haciendo todas esas cosas y es una vergüenza. Luego Pablo lo que hace, dice, ahora vamos a examinar a los religiosos, a los que están en esa iglesia. Ahora les voy a mostrar lo que están haciendo. Y tal vez esa es la parte que deberíamos escuchar nosotros en la iglesia. ¿Y saben qué les dice? Es igual frontal Pablo. ¿Saben qué les dice a los de la iglesia? ¿Qué nos dice a los que estamos participando en la iglesia? Pues si quieren saberlo, vengan el próximo domingo a la misma hora. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.